económicos, temas de logística, temas de recolección, temas económicos, etcétera, y por supuesto temas técnicos. El webinar que tenemos hoy la oportunidad de compartir con todos ustedes hace referencia a uno de esos temas que cobra relevancia dentro de nuestro proyecto y es precisamente la identificación y separación de los plásticos de los aparatos de residuos eléctricos y electrónicos con retardantes de llama. En seminarios anteriores hemos visto algo de teoría y hemos visto también una guía que se desarrolló con relación a este tema. Y hoy pues vamos a ver entonces un caso ya práctico, quizás el único caso práctico realmente que tenemos actualmente en la región de Latinoamérica, y pues de ahí la importancia que cobra este tema. Es un ejercicio entonces que se ha venido haciendo a través del Ministerio del Medio Ambiente con el PNUD en Colombia, en donde se hace la identificación y separación de este tipo de plásticos con una metodología que pues nos van a explicar en detalle el día de hoy. De manera que creemos que esto pues es de bastante relevancia e importancia para no solamente para el proyecto, sino para todas las personas y todas las empresas que están relacionadas con el manejo de los RAE. De manera que, sin más preámbulo, quisiera pedirle el favor a nuestro gerente de proyectos, el señor Alfredo Cueva, que haga la presentación de nuestro orador del día de hoy. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, Carlos. Colegas y amigos, me complace realizar en esta circunstancia la introducción de nuestro presentador de hoy, el señor Edwin Carmelo, quien es egresado de Ingeniería Química y magíster en Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Durante su carrera como consultor y servidor público, Edwin se ha especializado en las diferentes etapas de la gestión ambiental de residuos, desde las pruebas de caracterización en laboratorio, los montajes de los primeros pilotos de recolección de residuos en el marco de la responsabilidad extendida del productor, hasta la formulación y aplicación de la reglamentación de la gestión integral de residuos peligrosos y de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que es el día de hoy conocido en Colombia como la gestión postconsumo. Desde el año 2013, Edwin trabaja para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, con la finalidad de fortalecer la capacidad nacional en la eliminación de contaminantes orgánicos persistentes, de mano con el sector eléctrico nacional enfrentando la problemática de los PCB. Y ahora desde el proyecto que nos presenta buscando alternativas para lograr reducir la liberación de dioxinas y furanos, mercurio y retardantes de llama bromados. También ha formado parte de las delegaciones de Colombia ante los convenios de Basilea y Estocolmo, y actualmente es el presidente del Grupo Interseccional de Trabajo para la evaluación del avance en la eliminación de los PCB, buscando mejorar las herramientas que tienen los países para lograr eliminarlos en el año 2028. Puedes dar la bienvenida a nuestro presentador. Esperemos continuar con Edwin, me parece que es lo más adecuado. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Bienvenido, Edwin. Muchas gracias, Alfredo y Carlos, por la invitación, el espacio. Un saludo a todas las personas que se conectan en este momento con nosotros, esperando que estén muy bien trabajando desde sus oficinas ya o desde sus casas. Creo que no tengo mayor cosa que agregar a la presentación que muy amablemente Alfredo hace. Para hoy quisiera contarles nuestra experiencia desde Colombia, desde el proyecto de PNUD, sobre lo que ha sido el trabajo en identificar y separar plásticos de RAE. Para eso, pues digamos que mi presentación se va a tomar unos 40 a 45 minutos. Luego de eso, pues tendríamos
un espacio para sus inquietudes, sus preguntas. Les pediría el favor que revisaran que sus micrófonos estén cerrados, que estén silenciados para no distraer a los demás participantes. Y pues espero también que el sonido ambiente que ahora nos acompaña en esta realidad nos ayude a mantener la atención en la presentación. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Y pues básicamente les voy a comentar lo que vamos a ver en el día de hoy. Para esta presentación, básicamente quisiera plantear estos 5 puntos. Primero les voy a contar rápidamente cuáles son los antecedentes del proyecto Marco en Colombia con el que estamos trabajando los contaminantes orgánicos persistentes actualmente. Y luego de eso, desde una visión un poco más de lecciones aprendidas, de herramientas y de elementos importantes para cada uno de nuestros países, cómo empezamos a trabajar, qué estamos haciendo, qué esperamos nosotros en el corto plazo en el proyecto y en el país como consecuencia de la implementación de este proyecto, para al final tratar de recolectar todo en unas conclusiones y recomendaciones. Ese es básicamente el contenido de nuestra presentación. Ustedes van a tener a disposición estas diapositivas y por tanto van a poder clicar este enlace que presento acá, donde pueden obtener mucha más detalle, mucha más información sobre el proyecto Marco. Este proyecto con el nombre largo y en inglés hace referencia a un proyecto que busca reducir la liberación de dioxinas y furanos, mercurio añadido en productos y retardantes de llama bromados que estén presentes en plásticos RAE y en plásticos procedentes de desintegración vehicular. Entonces, como ustedes pueden ver en estas imágenes, somos un proyecto de un amplio espectro, no solamente en cuanto a grupos de sustancias, sino también en cuanto a sectores productivos en el país. Estamos trabajando con los gestores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con residuos hospitalarios de riesgo biológico infeccioso, residuos hospitalarios que tengan mercurio. Estamos trabajando con la industria de los metales secundarios, incluyendo acero, cobre y aluminio. También estamos tratando de reducir la quema de biomasa en actividades agrícolas y promover las mejores técnicas y mejores prácticas para el manejo ambientalmente adecuado del mercurio, especialmente en bombillas fluorescentes, amalgamas dentales y otros productos como los termómetros que tienen mercurio añadido. Entonces somos bastante amplios en cuanto a sectores y en cuanto a sustancias. Hoy nos vamos a concentrar un poco en lo que hemos hecho alrededor del sector RAE y con énfasis en los plásticos. Entonces, si lo planteamos así, los resultados que esperamos obtener para el final del año 2021, que es la fecha en la que termina nuestro proyecto, buscamos desarrollar e implementar mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales para el manejo de plásticos que provienen de RAE. Nos hemos planteado una cantidad de 1.500 toneladas de plástico como un volumen de escala piloto para desarrollar estas mejores técnicas y mejores prácticas y llevarlas a las instalaciones reales. Queremos publicar los lineamientos técnicos para el manejo de estos plásticos con RAE, implementar proyectos demostrativos y fortalecer la capacidad nacional en el manejo de los plásticos y reuniendo toda esta experiencia, apoyar al Ministerio de Ambiente de Colombia con elementos técnicos, con evidencia, para que puedan formular la reglamentación que se requiera desde una perspectiva técnica para el manejo de los RAE en Colombia. Eso sería un resumen de los resultados que esperamos obtener para el final del proyecto en el sector RAE. Como les decía, mi intención hoy es contarles un poco cuál ha sido nuestra experiencia y nuestro camino recorrido para que lo puedan usar como lecciones aprendidas en sus diferentes países, regiones, espacios de trabajo. Nosotros durante el año 2017 que empezamos, teníamos básicamente una hoja de ruta trazada a partir de la información de línea de base que habíamos buscado de fuentes públicas, pero también concertada con el sector privado,
para nosotros en estos proyectos donde buscamos implementar en la realidad nacional, es clave la concertación con el sector. A partir de esa concertación, estructuramos lo que son proyectos demostrativos que más allá de mostrar o de pretender inventar nuevas formas de hacerlo, lo que buscan es mostrar en qué condiciones se puede llevar a la práctica algo que ya está referenciado internacionalmente, algo que está en alguna norma o estándar internacional y en qué condiciones se puede volver una realidad para luego subir los estándares de todo un sector productivo. Esa es un poco la ruta de las mejores técnicas y las mejores prácticas. Y para esto, claramente necesitamos conseguir recursos de contrapartida país, representados en la infraestructura, en los equipos técnico, humano, maquinaria, instalaciones, operaciones, todo lo que pone el sector privado en función de lograr estos objetivos de proyecto. Esa es nuestra mayor contrapartida. Y para eso, pues, el sector privado, como les digo, es muy importante en nuestro proyecto y por eso también la importancia de la concertación. Durante el año 2017 y un poco con la experiencia que teníamos de estas discusiones de preparación del proyecto, nos planteamos el análisis de lo que es la cadena de valor de plásticos, de lo que era en ese momento y lo que aún en una buena proporción lo es, y es que los plásticos que llegan a las empresas de gestión de RAE atraviesan toda la cadena de valor hasta llegar a productos que llegan a consumo en formas muy diferentes a las que, digamos, los originaron. ¿A qué me refiero? A que los retardantes de llama bromados que estaban incluidos en aparatos llegan al consumidor final en forma de unas tijeras, de unos juguetes plásticos o de utensilios para el hogar y para implementos de aseo. Esa es una forma de esquematizar la problemática, la dispersión y la contaminación por contaminantes orgánicos persistentes que se sostienen a lo largo de la cadena productiva y con una liberación lenta pero prolongada logran manifestar sus características tóxicas y peligrosas en las personas. Entonces, nuestra política, nuestro lineamiento claramente es retirar de la cadena de valor de los plásticos cada kilogramo que sea posible de los contaminantes orgánicos persistentes que fueron introducidos en los plásticos de los RAI, de la desintegración vehicular, para obtener mejores productos, productos más seguros y eventualmente con una mejor perspectiva de valorización. Entonces, planteado así, tengo que atacar desde las prácticas que suceden o que tienen lugar en las instalaciones de los gestores RAE, pasando por cómo se recolectan y se separan los plásticos para que luego los recicladores de plástico, las empresas que transforman este material, tengan mejores productos y lleguen a los consumidores de una manera mucho más, digamos, filtrada estos plásticos que no contienen los retardantes de llama bromados y que harían manifestar, digamos, estos efectos tóxicos de los que mencionaba antes. Entonces, plantea esta cadena de valor de esta manera. Puedo también esquematizar un poco la realidad de lo que en este momento es la cadena de valor de plásticos. Estamos hablando de pasar de un aparato eléctrico y electrónico que al final de su ciclo de vida, de sus varios ciclos de vida, si hay un recondicionamiento, se convierte en un RAE que en nuestro contexto Colombia eléctrico y electrónico va a una cadena de gestión para plásticos. En este caso, lo que sucede es que en principio todos los plásticos eran considerados libres de COP o los contaminantes orgánicos persistentes no hacían parte del criterio de separación y clasificación de los plásticos. Luego todos ellos van a alternativas, las mismas, generalmente de muy bajo valor, para ser fabricados luego productos de consumo que a su vez liberan COP. Estas alternativas de bajo valor en nuestros países típicamente son implementos de aseo
y algunos utensilios de hogar o, digamos, algunas piezas plásticas, generalmente negras, que tienen un muy bajo valor. Se nos dijo también que en algún momento algunos países estaban recibiendo importaciones de plástico y que tuviera retardantes de llama bromados para producir aparatos eléctricos y electrónicos nuevos. Esta alternativa, además de no ser la más ambientalmente segura, en este momento se ve bastante restringida por cierres de frontera en países orientales y se va a ver mucho más restringida con la entrada en vigencia de algunas previsiones que tienen pues, las convenciones de Basilea y Estocolmo. Entonces, planteada esta cadena y la problemática, vemos que además de enseñar cómo introducir el criterio de contaminantes orgánicos persistentes en las instalaciones que hacen manejo de RAE, tenemos un reto adicional que es atacar esta baja valorización de los plásticos para la producción de aparatos o de productos de consumo. ¿Cómo logramos encadenar esta serie de actores en la cadena de valor de los plásticos? Debemos arrancar desde los sistemas de recolección selectiva de RAE, que en nuestro caso Colombia son los sistemas de recolección basados en responsabilidad extendida del productor, que son obligatorios. Luego de eso, sus proveedores de servicio, que son los gestores que hacen manejo de los RAE, que cuenten con licencia ambiental, porque para los proyectos demostrativos necesitamos buscar los mejores ejemplos posibles, pues los gestores RAE, que son proveedores de servicio de los sistemas y que resultan aptos para implementar este tipo de proyectos. Pero al final del día, los gestores RAE van a generar un material, van a generar un producto que debe ir a una empresa de transformación de plásticos. Y para nuestros proyectos demostrativos buscamos empresas que sean formales, primer requisito, y con altos estándares de calidad, no solamente en el tipo de materia prima que reciben, sino en el tipo de producto que generan. Con esto, nosotros creamos las condiciones suficientes para mejorar la perspectiva de valorización de los plásticos que se generan de los RAE, tratando de darle la vuelta un poco a la realidad que encontramos durante 2017. Visto cronológicamente cómo fueron involucrándose estos actores del año 2017 al 2018, logramos acercamiento con 3 de los programas de consumo más grandes del país que manejan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, asegurándonos que tuvieran una capacidad operativa amplia, es decir, una cobertura geográfica y de cantidad de residuos bastante importante y que generaran unas cantidades también de RAE recolectados que nos permitieran tener suficiente material de trabajo. Estos programas postconsumo, además, tienen esquemas de auditoría y seguimiento a sus prestadores de servicios, es decir, a los gestores de los RAE, que me permiten a mí hacer una evaluación y una calificación técnica ambiental y de seguridad en el trabajo que me permita también seleccionar a los mejores candidatos para implementar los proyectos. Durante 2017, estos programas manifestaron interés, aportaron y en este momento aportan la contrapartida país a este proyecto PNUD y están trabajando con nosotros estructurando y obteniendo todos los resultados que más adelante les voy a contar. Después de los programas siguen los gestores. Los gestores tuvimos un trabajo de 2018 a 2019 de hacer acercamientos a través de los sistemas, pero con una perspectiva de aplicación de herramientas de verificación de capacidades. Entonces aquí no es solamente manifestar interés, sino también tener la capacidad de implementar estos proyectos. En cuanto a capacidad, nosotros nos referimos a tener infraestructura, cantidad de material y una organización que me permita a mí no solamente tratar el material, sino recopilar la información que necesito para hacer los análisis que requiero yo y poder publicar las mejores técnicas y mejores prácticas al final, con base en la evidencia. Necesito verificar capacidades ambientales, tener permisos y licencias al día, tener un buen manejo de los residuos que se generan, tener trazabilidad hacia atrás y hacia adelante de los materiales que se tratan, que se manejan en sus instalaciones
Y una perspectiva adicional, seguridad y salud del trabajo, que si bien no es de competencia ambiental, es importante en una organización. Entonces, estos gestores que pongo acá en la diapositiva manifestaron interés, manifestaron compromiso y están trabajando actualmente con nosotros en la implementación de los proyectos. Finalmente, dentro de la cadena que planteé hace algunos minutos, las empresas de transformación de plásticos. Nosotros desde el Ministerio de Ambiente tenemos una relación con algunos de los gremios y algunos de los sectores que están, digamos, como sector regulado de las medidas de carácter ambiental, pero no necesariamente las empresas que transforman plásticos nos copian el mensaje rápidamente y desde una perspectiva técnica. Por eso buscamos coordinarnos con el área ambiental de Acoplásticos, que es el gremio que reúne las empresas del sector plástico más grande del país, y el brazo técnico, el brazo científico de Acoplásticos es el Instituto de Capacitación e Investigación en Plástico y Caucho. Es a través de este instituto que llegamos a las empresas que planteo acá en la diapositiva, que son algunos de nuestros ejemplos más recientes de trabajo, y es ese enlace con el lenguaje técnico y las condiciones que nosotros requerimos para que el material que se genera en las instalaciones RAE tenga un buen destino, tenga un destino diferente al que estaba teniendo y al que sigue teniendo en muchas instalaciones actualmente. Entonces, clave aquí son empresas formales con altos estándares y que tienen experiencia en el desarrollo de proyectos y productos a partir de material recuperado, de material reciclado. Y es perderle un poco el miedo o vencer ese tabú que se tiene al material reciclado en el país, porque también nos dimos cuenta que muchas empresas que transforman materiales están comprando plásticos reciclados que provienen de otros países. ¿Y cuál es la razón? La calidad del material. Es así de sencillo. Entonces, una vez ya tenemos planteada la cadena y tenemos involucrados a los actores, ¿cómo hacemos nosotros para garantizar, por un lado, los criterios de presencia, ausencia de contaminantes orgánicos persistentes y la calidad? Entonces, durante 2018 y pues actualmente en 2020, estamos buscando consolidar toda la evidencia técnica y científica disponible en materia de separación de plásticos provenientes de RAE, desarrollando la capacidad analítica y considerando mucho el contexto nacional. Nosotros no somos un país que tenga una amplia oferta de laboratorios que tengan la capacidad para hacer análisis de retardantes de llama bromados, por ejemplo. Nuestros gestores RAE no tienen en este momento todos dispositivos de fluorescencia de rayos X para hacer análisis en línea y hacer separación de materiales. Y tenemos un perfil de operación básicamente de clasificación y desensamble manual. Entonces, todo este contexto nos deja unas condiciones de frontera para plantear lo que es el mejor procedimiento para separar plásticos que aplica a nuestro contexto en el país. Eso es muy importante tener en cuenta. Muchos gestores se sueñan con las instalaciones europeas que hacen una clasificación y separación en línea de miles de toneladas de RAE. Pues la realidad es que en nuestros países no se generan miles de toneladas de RAE necesariamente en cada una de esas instalaciones, que el tipo de trabajo que nosotros hacemos es diferente y es mucho más eficiente en algunas tareas que los que les comentaba de las instalaciones europeas. Y esta capacidad analítica y esta disponibilidad de equipos también depende un poco de nuestro contexto. Entonces, una lección aprendida acá es buscar el mejor procedimiento, es aproximarnos lo más posible al óptimo con el contexto nacional, con la capacidad disponible, y eventualmente el mismo mercado va a hacer que esta capacidad aumente y se perfile de una manera, digamos, un poco más técnica, pero es un camino que se toma bastante tiempo. Entonces, planteado nuestro proyecto demostrativo sobre plásticos para RAE, teniendo los actores involucrados, teniendo las instalaciones de los gestores que resultaron seleccionados luego de implementar esta selección que tuvimos durante el año 2018, comenzamos a hacer levantamiento de información en campo, hacer capacitaciones sobre cómo identificar y separar,
sobre qué tipo de aparatos y qué tipo de clasificación es la que más conviene para un fin como estos y aprendiendo a utilizar en campo los aparatos de fluorescencia de rayos X. Que si bien no estamos pensando en plantear que cada instalación de gestión de RAE tenga uno, sí es importante para el proyecto y sí genera datos muy importantes para poder depurar y para poder precisar muy bien este procedimiento. Entonces, nuestro proyecto demostrativo arrancamos desde una recolección apalancada por los sistemas de recolección, como les mencionaba, en 5 instalaciones de gestores para plantear dentro de las actividades de separación por tipo de RAE, es decir, las categorías de RAE aplicadas en esta primera separación, hacer un muestreo estadísticamente sustentado, realizar análisis con equipo de fluorescencia de rayos X portátil a estas muestras de los aparatos que han sido seleccionados, a estos plásticos que han sido seleccionados, a partir de un esquema de perfil de riesgo, hacer pruebas confirmatorias por cromatografía de gases acoplado a masas, que es la capacidad analítica más deficiente en este momento en el país, que estamos trabajando en ella, pero solamente tenemos un laboratorio que pudo implementar la técnica y no ofrece el servicio comercialmente. Luego todos estos análisis se fueron a Suiza. Para que con estos resultados pudiéramos hacer una gestión de la información y un análisis estadístico para hacer, digamos que un ciclo, iterar bastante en lo que debe ser la separación por tipo de RAE. Este análisis de la información, este análisis estadístico, lo condensamos en una aplicación que va a estar disponible pronto para descarga pública que se llama Smart RAE y que en este momento nos provee de una herramienta bastante importante para tomar decisiones en el marco del proyecto, de cuáles son esos tipos de RAE que resultan ser los más sospechosos de contener los contaminantes orgánicos persistentes y así llevar las muestras de una manera mucho más eficiente, hacer cromatografía y verificar si tienen o no estas sustancias. Luego de hacer esta separación por tipo de aparato, proceden las operaciones de almacenamiento, desensamble y separación de plásticos por tipo, que ya me permiten generar 2 corrientes de material. Una, son plásticos de bajos perfiles de riesgo y contener contaminantes persistentes, que irían alternativas de reciclaje de plástico. Y otra corriente que tiene un alto perfil de estar contaminado con retardantes de llama, que va a procesos de eliminación. Y en este momento en Colombia, dentro de la lista de mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales de las convenciones de Basilea y Estocolmo, el coprocesamiento es la alternativa que seleccionamos, porque son instalaciones, primero, que cuentan con los procesos que se describen en estos documentos técnicos internacionales. Segundo, que tienen experiencia en el coprocesamiento tanto de residuos peligrosos como de residuos no peligrosos y que tienen un interés y que prestan un servicio comercialmente disponible en el país para hacer estas tareas. Entonces, una vez tenemos nosotros separado el plástico de acuerdo a su perfil de riesgo, mire, el clavo este. le agradecería a Walter cerrar también su micrófono, por favor. Gracias. Una vez tenemos separado el plástico de acuerdo a su perfil de riesgo, puedo llevar a reciclaje o puedo llevar a eliminación con una mucho mayor precisión que lo que en este momento se estaba haciendo, que era llevando todo a reciclaje. Entonces, para resumir hasta este punto, dentro de los elementos clave en el proyecto demostrativo tenemos el trabajo en campo, levantar la información y aprender cómo lo hacen los gestores, para entender bien cómo plantearles un procedimiento que pudieran implementar en la realidad. Con estos resultados y estos materiales hacer análisis, tomar muestras, realizar ensayos confirmatorios, siguiendo las referencias internacionales, pero planteando cuál es la mejor forma de hacerlo en Colombia. Nosotros solemos ser en nuestras regiones de tomar prestadas las normas y los estándares de algunos contextos y algunos países que no necesariamente aplican directamente. Nos deben servir como referencia, no nos vamos a inventar la rueda nuevamente, pero tenemos que aterrizar muy bien eso a nuestro contexto. Y por último, una gestión de datos de una manera
bastante eficiente porque son muchísimos los resultados que se pueden obtener en un año. Necesitamos tener gestión de datos que integren un sistema dinámico, todo esto para que me permita tomar decisiones en tiempo real. Entonces, quisiera mostrarles aquí rápidamente lo que es nuestro esquema de trabajo para definir estados de riesgo. Todos los plásticos inician siendo considerados sospechosos de contener retardantes de llama bromados hasta que, con una cantidad mínima determinada por un modelo estadístico de resultados de fluorescencia de rayos X, me permita decir si este tipo de plástico tiene más o menos de 658 miligramos por kilogramo de bromo total presente en esa matriz de plásticos. Ese bromo, 658 partes por millón o miligramos por kilogramo, es el equivalente a superar el estándar que se tiene en la Directiva de Restricción de Uso de Sustancias Peligrosas de la Unión Europea actualmente. Es de 1000 partes por millón del contaminante orgánico persistente con menor cantidad de bromo por molécula. Quiere decir que si un plástico tiene menos de esta cantidad de bromo, no es posible que tenga más de 1000 partes por billón de esa sustancia considerada contaminante orgánico persistente. Luego, con una cantidad suficiente que me permita tener por lo menos una confianza al 90%, yo puedo considerar a esa categoría libre de sospecha y proceder a un reciclaje. Si el plástico resulta con una cantidad superior a esa cantidad, sigue considerándose sospechoso, se procede a generar muestras compuestas para hacer confirmación mediante cromatografía de gases acoplado a masas, y en ese momento yo puedo tomar la decisión de si el bromo que encontré en altas cantidades corresponde a contaminantes orgánicos persistentes o corresponde a otro retardante de llama bromado que no está considerado bajo la Convención de Estocolmo como contaminante orgánico persistente. En ese punto, yo tomo la decisión de si esa categoría vuelve a considerarse libre de sospecha de COP o si por el contrario se considera como contaminada con COP. Ese es nuestro camino. Como ven, tiene un modelo estadístico básico que está acoplado al algoritmo con el que se formuló la aplicación Smart RAE, que se alimenta básicamente de resultados de fluorescencia de rayos X, partiendo de una categorización de los aparatos eléctricos y electrónicos, de la categorización de los plásticos, y que al final me permite, con menores cantidades de cromatografías de gases que suelen ser bastante costosas, tomar decisiones frente a cuáles categorías se deben considerar como contaminadas, un perfil de riesgo de contaminación con COP. A marzo de 2020, cuando empezó la emergencia declarada por el gobierno nacional, teníamos 11.640 análisis de fluorescencia realizados para un total de 8.424 cruces, que para nosotros un cruce es un tipo de aparato y un color de plástico de ese aparato. Con esta información enviamos las primeras 41 cromatografías de gases para hacer confirmación de si eran asociados ese bromo a un retardante abrumado COP y tener información suficiente para 176 cruces que nos permitieran ya generar unos primeros listados de riesgo. Aquí un resumen de nuestra primera versión del listado de riesgo, que son categorías de aparatos y colores de estos aparatos, que en este momento, por su contenido confirmado por cromatografía de gases, se consideran de alto perfil de riesgo de estar contaminados con COP. Entonces ven una amplia gama de RAE, desde el sector de iluminación hasta el sector de las TIC, que tiene sentido en algunos casos, más que en otros, que tengan los retardantes de llama abrumados y que suelen llegar de manera regular a las instalaciones de los gestores RAE. Entonces, a ellos se los planteamos de esta manera para que los operarios, las personas que trabajan en estas instalaciones, puedan identificar rápidamente los tipos de aparato que deben sacarse de la operación rutinaria y deben ser tratados de manera diferenciada. Entonces, aquí hay otro elemento importante. ¿Cómo incluir este listado de riesgo dentro de la programación de las actividades de un gestor RAE?
Para poder intervenir en estas instalaciones, una forma de apalancar el trabajo es incrementar la valorización de los plásticos que resultan libres de los retardantes de llama bromados. Eh, Cuando uno analiza cuáles son las alternativas de valorización que mejor valor me dejan por kilogramo de plástico, unas de las que uno encuentra son la impresión 3D, la elaboración de autopartes, la elaboración de aparatos nuevos, ese tipo de aplicaciones que me permiten mayor valor por kilogramo de material recuperado. Pero para llegar ahí tenemos que dar varios pasos en la cadena. Entonces, una vez nosotros planteamos este esquema y decimos que intervenimos y generamos una operación que tiene en cuenta el perfil de riesgo de estar contaminado con COP y me elimina el plástico que está contaminado y deja en la corriente de aprovechamiento el plástico que está libre, podemos decir que retiramos bastantes kilos o algunos kilogramos de estas sustancias y no van a llegar a productos de consumo. Pero tenemos que dar la vuelta y encontrar alternativas de alto valor para poder financiar, apalancar, mejorar la relación costo-beneficio de esta primera parte que ellos tuvieron que desarrollar. Entonces, para eso, digamos, además de los datos que tenemos de SmartRAE, tenemos que incorporar el criterio de calidad de material. Y este criterio lo estamos desarrollando y lo estamos implementando a través de la asesoría técnica del Instituto de Investigación en Plástico y Caucho de Colombia. Entonces, buscar las alternativas de alto valor me implican generar una cultura de calidad de material dentro de las instalaciones para los plásticos que resultan libres de sospecha de contener retardantes de llama bromados. Entonces, para estas etapas, los elementos clave que plantearía yo en esta integración serían, primero, tener un conocimiento importante y regular de las fuentes de material. Es un gestor tenga la capacidad de generar inventarios de materiales, que aprenda a identificar los plásticos. Muchos tienen ese conocimiento empírico, pero ese conocimiento empírico se puede ver realimentado, se puede ver mejorado con ayuda de institutos como el de capacitación en plástico y caucho, que permiten subir ese estándar. Necesitamos meter la cultura de la calidad a través de caracterización, que es identificar y poder mantener las propiedades relevantes para ofrecer materia prima. Tener caracterizado el plástico implica saber su composición, su contenido en cargas, no solamente retardantes de llama bromados, sino otras cargas que se añaden a los plásticos para lograr unas funciones muy específicas y además tener eso concertado con quien va a ser mi cliente potencial para que yo pueda sostener esa calidad en cada lote de material que entrego y poder integrar todo en mi operación rutinaria. Es lo único que me permitiría a mí ser proveedor de material de una empresa de este nivel y así subir bastante la perspectiva de valorización del material. Un ejemplo que logramos durante este año, a pesar de la pandemia, a pesar de lo que tuvimos de restricción de trabajo en campo, fue el trabajo a través de la alianza entre Gaia Vitare, que es uno de los gestores RAE más grandes que tiene el país, con la empresa Extra de Colombia, que es bastante reconocida y querida por los colombianos, que provee muchísimos tipos de productos plásticos, entre esos estos dos que presento aquí en la diapositiva. Uno es un pedal que acciona una caneca, un recolector de desechos doméstico, que está construido básicamente en ABS negro, y otro que es un producto bastante recordado por los colombianos, que fue el Extralandia, que es de los primeros, de los antecesores, incluso diría yo, del Lego aquí en Colombia, que es, digamos que otro perfil de producto que tiene unas condiciones un poco distintas al pedal, pero que se puede producir también en ABS recuperado. Entonces, con esta empresa logramos hacer unos primeros pilotos de inyección de estos materiales una vez caracterizados y una vez definido que sí teníamos la perspectiva de poderlos utilizar para generar ideas y generar proyectos de escalamiento de este aprovechamiento, un poco también enlazado en lo que es nuestra Estrategia Nacional de Economía Circular.
buscando productos de mejor valor y que sostengan la calidad del ABS del que proviene. Entonces, estos encadenamientos que son nuestro objetivo, nos han dado ya hasta el momento 6 tipos de materiales plásticos caracterizados, no solamente en los 2 que les acabo de mostrar, que son las aplicaciones que ya están, digamos, probadas, sino otros más en proceso. Para los RAE, probablemente ustedes en esta serie de webinars lo escucharon, los plásticos más comunes son el ABS, el poliestireno y el polipropileno. Pues dentro de estos 6 tipos de materiales plásticos caracterizados, tenemos de estos 3 tipos de plástico caracterizados y cada uno de esos puede tener una empresa que tenga un mejor perfil de aprovechamiento. Entonces, Extra tiene posibilidad de aprovechar el ABS, ACEP y RIMAX, que tienen también instalaciones con bastantes estándares de calidad y son bastante reconocidas en el país. Están trabajando en este momento en poliestireno y polipropileno para generar estos encadenamientos de los que hemos estado hablando. Entonces, a traer nuevamente como un resumen de estos elementos clave. Si arrancamos desde la cadena del gestor, desde el punto en la cadena donde está el gestor, tenemos que definir estos listados de riesgo para que, de acuerdo al contenido de bromo y retardante de llama bromado, podamos separar los plásticos que están contaminados y llevarlos a eliminación. Con los que nos quedan libres, aprender a identificar los tipos de plástico me ayuda a mejorar la valorización y en eso es importante no solamente el tipo de resina, sino también el color del plástico, para así también perfilar el tipo de aplicación al que se puede llevar. Debemos llevar la investigación a encontrar las mejores alternativas para valorizar estos plásticos libres de sospecha y es con cada empresa generar el producto de mayor valor que se pueda para lograr absorber esa cantidad de material que están generando en nuestros gestores RAE. Para los gestores el reto es aprender a mantener la calidad, es decir, monitorear las propiedades de los plásticos que ya son materiales para otras empresas y poder así mantener ese vínculo, esa confianza que se requiere entre proveedor y cliente para que este mercado tenga un buen flujo de material y de dinero. Y al final, buscar la mejor alternativa posible para eliminar los plásticos que tengan alta sospecha de contener los COP. Como les mencionaba, en este momento nuestra primera alternativa es el coprocesamiento. Estos plásticos que tienen altos niveles de sospecha de contener los COP son separados, son almacenados de manera diferenciada, se van a llevar a estas instalaciones. Vamos a tener durante el final de este año la primera campaña de coprocesamiento de estos materiales. En esa primera campaña vamos a hacer medición de emisiones de dioxinas y furanos, con lo que buscamos demostrar que se cumplen los estándares de emisiones. De hecho, las empresas con las que los vamos a hacer nos demuestran que cumplen con los estándares en sus condiciones de base, es decir, que cumplen en este momento con la normativa de emisiones de contaminantes a la atmósfera. Y sobre esa base planteamos nosotros estas campañas de coprocesamiento y volvemos a medir y volvemos a demostrar que se pueden cumplir los estándares de emisiones con este tipo de materiales. Ahora, es importante resaltar aquí que los plásticos con contaminantes orgánicos persistentes no están explícitamente catalogados como residuos o desechos peligrosos a la luz de la normativa nacional. La Convención de Basilea está trabajando en eso en este momento. En nuestra normativa se puede revisar los temas. Nuestros países tienen la libertad y la potestad de definir como residuos peligrosos los que a bien tengan para garantizar la gestión ambientalmente adecuada de los residuos, pero en este momento no son considerados residuos peligrosos. Luego, la condición de no peligroso permite que algunas instalaciones que tengan habilitados sus permisos de emisiones para hacer coprocesamiento los puedan trabajar sin necesidad de una licencia ambiental para manejo de residuos peligrosos, como podría suceder en otros contextos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La normativa nos delimita también muy bien cuáles son las alternativas que están disponibles. Y para nosotros en este proyecto es un requisito que estén dentro de la lista de mejores técnicas y mejores prácticas que generan las convenciones de Basilea y de Estocolmo. Luego, hay algunas otras alternativas como la pirólisis, la incineración, que podrían abordarse en un futuro cercano para tener un abanico de posibilidades más amplio, pero que en este momento nuestra primera opción, por la robustez del proceso, es el coprocesamiento.
Entonces, finalmente, ya habiendo abordado cada uno de los eslabones de la cadena, ¿qué nos planteamos en el futuro cercano? Que sigue la recolección apalancada por los programas de recolección obligatorios basados en red, que la separación de los RAE en las instalaciones de los gestores ya va a ser alimentada, la aplicación que generamos nosotros, Smart RAE, ser usada como herramienta de toma de decisión. Ya no vamos a estar en un modo de captura de información, sino en un modo de entrega de información para toma de decisión, que vamos a lograr a final del año 2022 haber separado y manejado 1.500 de toneladas de plásticos de RAE y de desintegración vehicular para lograr que la mayoría de esas 1.500 toneladas de plástico pueda ser aprovechada a través de empresas formales que luego de una formulación de materiales me lleven a las alternativas de mejor valor agregado posible, y que esa fracción que queda de plásticos que tienen un alto nivel de sospecha de contener COP, que en realidad es una fracción mucho más pequeña del 10%, sean eliminados a través de instalaciones como las que les mencionaba, que tengan implementadas mejores técnicas disponibles, mejores prácticas ambientales y que cumplan con los estándares de emisiones de contaminantes a la atmósfera. Ese es nuestro futuro cercano con los actores y el encadenamiento que hemos generado hasta ahora. Y básicamente, para finalizar, quisiera plantear algunas conclusiones y perspectiva, no solamente para Colombia, sino que se puedan plantear como posibles lecciones aprendidas para otros países y otros contextos. Necesitamos regulaciones técnicas que incrementen el estándar operativo de los gestores RAE. Estas regulaciones técnicas basadas en evidencia son la mejor manera de discutir y de concertar con los sectores. Requerimos las mejores alternativas posibles para eliminar los plásticos contaminados con COP, pero también debemos ser muy aterrizados y basarnos en estas alternativas que están disponibles en los países, porque hay empresas y hay procesos que me permiten retirar y mediante reciclaje químico, físico, mecánico, retirar esos retardantes de llama abrumados, pero esas tecnologías y esas maquinarias requieren economía de escala y requieren unas inversiones iniciales que en este momento no están disponibles en todos nuestros países. Entonces, una recomendación es: tomen la lista de lo que ya tienen disponible y habilitado y que pueden utilizar en sus países para poder plantear esta eliminación de la mejor manera posible. Es fundamental involucrar a los productores de los aparatos desde el inicio de la cadena. Nos hubiéramos podido ahorrar muchísimos análisis si tuviéramos un histórico de por cada productor qué tipo de plástico utilizó, en cuáles aplicaciones puso retardante de llama abrumado, qué tipo de retardante de llama abrumado puso y en qué cantidad. Pero no todos los productores tienen ese récord y no todos los países tienen producción de aparatos, luego muchos importados, muchos reacondicionados, mucho reciclado, hace que ese tipo de alternativa sea muy difícil. No obstante, aquí yo lo planteo también porque el principio y la base de la responsabilidad extendida del productor es poder financiar y apalancar todo el sistema de recolección y gestión que me garantice que todas las sustancias que se consideran contaminantes, que todas las sustancias que me generan algún riesgo de salud o ambiente están incluidas dentro del esquema de responsabilidad extendida del productor y se pueden atacar. Entonces, es fundamental involucrar a los productores desde el inicio de la cadena. Tener listados de riesgo hace que podamos generar procedimientos operativos eficaces para separar los plásticos. Como les decía, hay formas diferentes de hacer las cosas. Una instalación que al final del tubo tenga una separación con un sensor en línea que me permita separar los plásticos podría ser una alternativa con una eficiencia determinada, pero otra alternativa es con un listador de riesgo y con un esquema iterativo de revisión y de análisis estadístico poder generar estos procedimientos y evitarle a los gestores tener que adquirir estos equipos de fluorescencia de rayos X. Aprender a identificar los tipos de plástico permite aprender también cómo incrementar su valorización. Muchos lo hacen, muchos tienen eso como una de sus alternativas, pero podemos mejorar y podemos llegar a mejores alternativas de valorización para los plásticos libres de contaminantes orgánicos persistentes. Con esa mejor valorización podemos apalancar los procesos hacia atrás de identificación y separación.
Pero todo esto se pierde si no somos capaces de sostener la calidad de los materiales que se generan. Entonces, vender el concepto de calidad en una instalación como un gestor RAE es clave para generar esa confianza que se requiere para eh, una empresa que transforme plásticos y que llegue a esa mejor alternativa de valorización. Entonces, vender la calidad es decir, gestor, usted debe sostener las propiedades de esos plásticos a través del tiempo, porque los transformadores de plástico no pueden estar cambiando sus formulaciones y sus moldes cada vez que sus fuentes de material cambian. Eso es un reto en la operación bastante importante y que en este momento estamos atacando con este proyecto demostrativo. Finalmente, dejo nuestros datos de contacto. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que no pueda responder en este espacio, con mucho gusto nos pueden contactar. Estamos siempre amplios y disponibles a ayudar y a colaborar. Estos proyectos son para fortalecer la capacidad del país, van a ser resultados de dominio público y no solamente del país, sino también de la región y de aquel que lo pueda necesitar y que vea nuestra experiencia una forma de aprender y de ahorrarse algunos problemas y algunos inconvenientes en el camino. Entonces, diciendo eso y agradeciendo nuevamente el espacio que el proyecto coordinado por Alfredo, Carlos y Uca, quisiera revisar en el chat, visto que han llegado ya algunas preguntas. Le agradecería tal vez a Carlos que me ayudara con la organización y la moderación de esta sección de preguntas. Nuevamente, muchas gracias a todos. Edwin, muchas gracias por la presentación. Creo que se ha cubierto a cabalidad los temas importantes. Yo creo que enfatizaste en tres grandes partes. La primera, pues, es esos prerequisitos que se deberían tener en cuenta para acometer un proyecto de este tipo. Segundo, el desarrollo mismo del proyecto. Y tercero, bueno, qué vamos a hacer con lo que hayamos logrado separar. Interesante, por supuesto, la parte de valorización del plástico que no esté contaminado para contrarrestar un poco los costos en que puede incurrir el gestor al hacer la separación del plástico que sí puede estar contaminado. Antes de dar espacio a las preguntas, yo quisiera hacerte una general, de pronto para claridad de algunos de nuestros participantes también. En la práctica, exactamente qué hace un gestor una vez recibe un camión lleno de RAE. En la práctica y de una manera muy general, podría decir que si a un gestor RAE llega un lote de material, para ellos el RAE es material, le aplica, digamos, una primera etapa que es una especie de separación, no necesariamente con criterio de materiales, sino con criterio de el tipo de RAE que mejor valorización le da y que en este momento está más en función del contenido de metales no ferrosos, tarjeta electrónica y algunos de contenidos de metales ferrosos. Con ese criterio, los gestores comienzan una tarea de separación y de priorización para hacer ese desensamble y obtención de materiales que me permiten una venta rápida y muy buena que financian su operación y las otras categorías que van quedando como remanente, que no generan una perspectiva de valorización importante, suelen tener unos segundos o terceros lugares dentro de la programación de la operación. Entonces, llega el material, lo separan de acuerdo con la perspectiva de valorización, se procede a un desensamble, recuperan materiales, en algunos casos mezclados, en otros casos bastante limpios, y lo remanente, lo que resulta de eso, se va dejando un poco como para segundos o terceros momentos, se vende todo el material que se recuperó y al final los gestores que son juiciosos, los residuos peligrosos que se generan en este tipo de operaciones, los que están contaminados con plomo, mercurio, cadmio, sustancias como las contaminantes orgánicos persistentes y otros, se llevan a instalaciones que tienen, digamos que, habilitado para este tipo de tareas. Eso es, digamos que en términos generales, lo que harían. Lo que se quiere en este momento es que el criterio inicial, además de la valorización, tenga en cuenta otras cosas como el contenido de retardantes de llama bromados. Aquí otro proyecto que trabaje en otro tipo de contaminantes podría también sumar su criterio y generar una lista mucho más robusta y mucho más práctica, digámoslo así, de
tipos de RAE que deben ser manejados de acuerdo con esos criterios desde la perspectiva ambiental. En Colombia, para cerrar la respuesta, durante el año 2018 se generaron lo que fueron los primeros términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental que deben presentar los gestores RAE para obtener su licencia. Y dentro de esos criterios que se incluyeron en esos términos de referencia están el contenido de sustancias peligrosas, una lista de sustancias y una lista de componentes que deben considerar en su operación para hacer un manejo diferenciado, por un lado, y por otro lado, una primera idea de lo que es la categorización de los aparatos desde una perspectiva, digamos, de gestión integral en Colombia. Entonces, el reto es integrarlo, hacerlo una realidad en la operación del gestor. Bien, gracias, Edwin. Continuemos entonces con las preguntas que hay en el chat. Una pregunta está relacionada con el tipo de retardantes de llama que se está analizando en este momento. Y la pregunta dice si hay otros tipos de retardante de llama que actualmente no están regulados por la Convención de Estocolmo, si de alguna manera se está guardando esa información para un futuro. Sí, de hecho, uno bastante frecuente dentro de los aparatos que hemos estado analizando es el tetrabromo-bisfenol A. El tetrabromo-bisfenol A tiene ya un primer prontuario de ser considerado una sustancia de interés ambiental, pero en este momento no está bajo digamos que las directrices de la Convención de Estocolmo. Entonces, tetrabromo-bisfenol A no es considerado un contaminante orgánico persistente, pero nosotros estamos haciendo análisis en cromatografía de gases, incluyendo esa sustancia, porque para nosotros es importante saber de dónde viene el bromo. Entonces, para algunas categorías de RAE, como por ejemplo los tubos de rayos catódicos, los monitores de tubos de rayos catódicos, su plástico tiene bastante bromo, tiene muchísimo bromo, pero no es asociado a un contaminante orgánico persistente, sino que en su mayoría está asociado al tetrabromo bisfenol A. Y sí, esos resultados los estamos considerando, los estamos guardando para un futuro, que es posible que nuevas sustancias se integren a la Convención de Estocolmo y yo debo hacer un pequeño ajuste en mi modelo para poder también incluir esas pruebas confirmatorias y cambiar la categorización en el momento que se requiera. Bien, Edwin, gracias. Ahora dices sobre una pregunta sobre los productos sobre los cuales ya se ha hecho gestión en la fase piloto. Para productos con mayor requisitos de calidad, por ejemplo, juguetes, ¿cómo se hace la verificación de calidad para asegurarse que los plásticos reciclados ya no contienen sustancias problemáticas? Puede ser en cantidades trazas. Ok. Bueno, frente al uso de los plásticos, nosotros ya, pues digamos, estaríamos entrando en un terreno de pruebas y de ensayos que aplican específicamente a productos de consumo. En este caso, los juguetes tienen unas regulaciones bastante estrictas. Luego, el tipo de fuentes de material que nosotros tenemos que utilizar debe garantizar que no contiene sustancias reguladas, que es una tabla de sustancias diferente a la que nosotros usamos digamos, desde el sector ambiental. Se tienen que superar pruebas de migración de sustancias. Esas pruebas de migración las hacen laboratorios especializados y estamos en este momento desarrollando esas pruebas para verificar que efectivamente son juguetes seguros. Y por otro lado, nosotros cuando hacemos análisis de fluorescencia de rayos X, no solamente vemos bromo, el bromo de hecho no es una sustancia que esté considerada dentro de esa lista de juguetes, de regulación para juguetes, pero nosotros tenemos la posibilidad de, además de controlar bromo, controlar plomo, mercurio, cadmio, arsénico, antimonio, etc. Entonces, aprender a manejar esta pistola rayos X nos ha permitido también aprender a darle pistas a los gestores de qué tipo de fuentes de material me sirven para generar un ABS que sea apto para un tipo de aplicación específica. Entonces yo ya sé que para lograr este juguete que estaba planteando yo en este ejemplo, no voy a poder utilizar plásticos que hayan sido expuestos a plomo en altas cantidades o que tengan antimonio como un aditivo incluido en su composición,
pero sí voy a poder utilizar ABS que sea, digamos, de una fuente mucho más limpia. Y dentro de los aparatos eso es posible perfilarse. Entonces, una combinación de las dos regulaciones, las pruebas específicas para juguetes o para otro tipo de aplicaciones que se puedan requerir, nos ayuda también a establecer caminos, rutas de qué tipo de fuentes de material necesito para qué tipo de productos. De acuerdo. En cuanto al uso de aprovechamiento de plásticos de RAE, ¿qué experiencias conoces para la construcción, por ejemplo, de ladrillos, divisorios, carreteras en Colombia? Esa es una alternativa que nosotros nos encontramos cuando hicimos las primeras visitas a empresas que aprovechaban plástico, porque son empresas que no tienen como un requisito de entrada de material una caracterización estricta. ¿A qué me refiero? Que utilizar plásticos para hacer agregados de construcción, utilizar plásticos para hacer lo que comúnmente se conoce como madera plástica, que son compuestos madera plástico o fibra plástico, son una alternativa para materiales que en la práctica no puedan ser separados por tipo de resina ni por color y que estén libres de contaminantes orgánicos persistentes. Se conocen este tipo de empresas, sí, hemos trabajado con ellas para también, eh, digamos que tener viabilidad para estos pequeños remanentes, pequeñas fracciones de plástico que no vamos a poder lograr separar, que son típicamente pedacitos de plástico que resultan de la operación del trabajo manual o mecánico, de desensamble y de separación de los RAE, y que pues en la práctica esos pedacitos pequeños no se van a poder separar adecuadamente. Lo que sí se busca es que digamos que las alternativas sean del mayor valor agregado para que les puedan apalancar esas mejores prácticas de separación. Ahora, una cosa importante es decir que los plásticos que lleguen a esas alternativas terminan ahí su ciclo de vida. Nosotros estamos buscando que en los materiales que estamos generando se pueda dar un nuevo ciclo o unos nuevos ciclos, porque las propiedades de los plásticos se pueden volver a restituir, se pueden mejorar y con eso logramos darle unos 2 o 3 vueltas más a estos materiales en los productos de consumo. Bien, una pregunta quizás un poco fuera del alcance del proyecto. Dice, además de los COPs que ya se están gestionando a través de este proyecto, ¿qué experiencias se tienen en otro tipo de compuestos como policlorados, poliflorados que pueden encontrarse en aceites de transformadores? Nosotros del año 2013 al año 2018 desarrollamos un proyecto específico para los bifenilos policlorados. Y lo que hicimos en el país fue mejorar la capacidad analítica y la capacidad de tratamiento de estos aceites. Eh, Logramos la instalación de 4 plantas que actualmente tienen licencia ambiental y prestan servicios para hacer este tipo de tratamientos también basados en las mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales, y apalancados también con un buen inventario de transformadores y equipos eléctricos que pueden estar contaminados con bifenilos policlorados. Durante este año estuvimos en el proceso de formulación de un nuevo proyecto, digamos de una fase 2 del proyecto sobre PCBs, que va a empezar implementación durante el próximo año, que busca mejorar lo que se hizo en el primer proyecto y además atacar la problemática de las aplicaciones abiertas de los PCB, que ya van un poco más allá de los transformadores y equipos eléctricos y que son una tarea mucho más difícil. El mundo en este momento está enfrentándose a eso, a PCBs en otro tipo de aplicaciones que son más difíciles de identificar e inventariar y mucho más costosas de tratar. Pero pues es nuestra meta como país firmante de la Convención de Estocolmo, eliminar esos PCB antes del 2018. Esa es una experiencia que vale la pena resaltar. Dentro del banco de proyectos que están financiados por el GEF, ustedes pueden consultar, filtrar como país Colombia, como temática los PCB y pueden encontrar mucho más información de lo que hicimos y cómo lo hicimos durante los proyectos anteriores y lo que vamos a hacer en el proyecto siguiente. Muy bien, con respecto al aplicativo que se desarrolló, el Smart RAE, eh, ¿esto podría contribuir de alguna manera al sistema de gestión de información y conocimiento de RAE del país? Es una pregunta. Y la otra pregunta es si
está disponible este aplicativo? Bueno, el aplicativo va a estar disponible en el momento en que superemos la etapa que es de captura y análisis de información. Para que yo tenga un esquema de toma de decisión basado en listados de riesgo, debo tener muchísimos datos. Para final del próximo año vamos a tener muchos datos. Esperamos liberarlo en ese momento. Y sí, SmartRAE la consideramos como una oportunidad para integrar lo que en un momento se veía como separado, que es la categorización de los aparatos, las sustancias consideradas de interés ambiental, las obligaciones que tengo yo de hacer una gestión diferenciada dentro de las instalaciones del gestor RAE y poder tratar de integrar todo eso desde el momento en el que el RAE entra a la instalación y es, digamos, inventariado por el gestor RAE. Entonces, SmartRAE hace eso, trata de integrar de la manera más, digamos, eficiente esos criterios y ponerlos en función de la operación rutinaria del gestor RAE. Esa es un poco la perspectiva que tenemos de la aplicación, además de tener una funcionalidad que en este momento no es nuestra prioridad, pero que existe y es generar un inventario casi de nivel 2 de retardantes de llama bromados. Es decir, yo puedo estimar con base en unos criterios y unas aproximaciones, digamos, generales, cuánto bromo y cuánto retardante de llama bromado puede haber en un país, tomando como muestra lo que se reporta de manera periódica dentro de la aplicación. Entonces, son funciones, son beneficios adicionales que tiene nuestra aplicación y que tiene perspectiva de ser bastante útil y va a estar disponible a partir del final del próximo año cuando terminemos el proyecto. De acuerdo, creo que la siguiente pregunta hace un poco más referencia a lo que nos comentabas que se está trabajando con el Instituto del Plástico. Y la pregunta dice que si para trabajar en la calidad se piensa también generar protocolos simples y prácticos que permitan caracterizar de forma económica, sin necesidad, por supuesto, de contar con equipos para realizar ese análisis de los plásticos. Digamos que ahí hay un balance costo-beneficio que hay que plantear. En principio, les decía, los operarios, las personas que hacen desensamble y manejo de plásticos en las instalaciones de nuestros gestores, suelen ser operarios que por su conocimiento empírico aprenden a identificar muy rápidamente lo que es una vez un poliestireno, un polipropileno y hasta incluso de diferentes calidades. Pero digamos que esa es una primera etapa donde se requiere ser práctico, donde se requiere ser preciso, donde se requiere ser muy sistemático y muy riguroso, porque de ahí en adelante ya separar se vuelve un poco más complejo. Ahora, cuando yo estoy hablando de calidad para entregar materia prima a una empresa, necesariamente sí debo abordar los criterios de calidad desde una perspectiva mucho más analítica, que yo tenga la posibilidad de establecer una densidad de empaque de un material, que yo pueda tener la posibilidad de establecer unos indicadores indirectos de la fluidez, del contenido de cenizas, de las propiedades reológicas de esos materiales, me hace a mí un muy buen proveedor de material. Ahora, hay perspectivas de que nuestros gestores RAE puedan también incluir esa parte dentro de su negocio y en vez de proveer plástico triturado para formulación, puedan proveer material formulado, lo que les permitiría subir mucho más la posibilidad de valorización. Eso necesariamente requiere ser muy riguroso y muy, digamos, sofisticado o muy preciso en cuanto a las propiedades que se tienen que medir en el plástico. Entonces, están en esos dos momentos. En uno se puede ser mucho más práctico y mucho más, digamos, sencillo, pero llega un momento en el que si quieres mejorar la valorización, necesariamente tienes que invertir en unas técnicas o en unos equipos que permitan hacer eso. De hecho, en el mercado se consiguen algunos equipos compactos que pueden ayudar a determinar propiedades de manera directa o indirecta que me ayudan en ese proceso. Eso también depende un poco del modelo de negocio que se quiera plantearse el gestor. Bien, con relación al
al coprocesamiento. Una pregunta es, bueno, ¿qué es coprocesamiento exactamente? Y la otra es si Colombia cuenta con límites máximos permisibles para dioxinas y furanos. Sí, la resolución 909 de 2008 en Colombia establece los límites máximos permitidos para dioxinas y furanos en diferentes tipos de actividades que generen emisiones atmosféricas. Entonces, en esa resolución, ustedes pueden consultar la lista completa y para cada caso, para cada tipo de instalación, cuál es el valor máximo permitido. El coprocesamiento, en términos digamos, gruesos, no soy experto en coprocesamiento, es utilizar este material como sustituto, como parte del combustible que alimenta el horno cementero, en este caso, y que además de permitirme aprovechar algo del poder calorífico que está en este material, me permite garantizar que por las condiciones de temperatura y tiempo de residencia de los materiales dentro de este horno cementero, se garantiza la destrucción y remoción de los contaminantes. Ustedes pueden ver experiencias exitosas de coprocesamiento para el caso de peligrosos y no peligrosos en los documentos de la Convención de Basilea, pero aprovecho y hago la cuña de durante la semana del 3 al 13 de noviembre vamos a tener el segundo seminario internacional sobre gestión y mejores técnicas y mejores prácticas ambientales en el manejo de COPS en Colombia. Es un seminario abierto, gratuito y en español, donde vamos a traer precisamente a una de las personas que más sabe de coprocesamiento y de eliminación de COPS en el mundo para que nos cuente experiencias de cómo estos plásticos se pueden llevar a estas instalaciones y qué se obtiene y cuál es como la perspectiva de encadenamiento también en ese caso. Entonces, aprovecho, hago la cuña y los invitaría a que si tienen interés en esta temática, consulten estas fuentes, estas referencias técnicas que tienen a disposición las convenciones de Basilea y Estocolmo. Están en inglés y en español. Sí, gracias. Edwin. Aprovecho justamente para decir que ayer enviamos la invitación a todos los países para que estén pendientes entonces de este webinar que va a estar bastante interesante. Es una serie de webinar realmente de una semana. Muy bien. Hay un comentario más que pregunta, que es algo también sobre lo cual creo que hemos discutido en ocasiones anteriores. Pero visto que nosotros en Latinoamérica somos países importadores más que productores, ¿qué opinas de establecer un frente regional, un frente común, para exigir a los productores que, primero, que envíen productos de mayor calidad a Latinoamérica o tal vez quizás establecer estándares regionales para el ingreso de equipos eléctricos y electrónicos al mercado, en donde se contemple, por supuesto, criterios como contenido de este tipo de sustancias? Bueno, de hecho, debería decir que cuando nosotros en 2017 planteamos el proyecto, teníamos la expectativa de encontrarnos aparatos y residuos de aparatos con unos niveles de contaminación bastante altos. No fue el caso. Eso quiere decir que de alguna manera también se está dando este proceso de transformación tecnológica desde la producción. Luego, sí es posible encontrarse aparatos que estén ingresando contaminados con COP, no en la cantidad y no en la proporción que se esperaba, y eso habla muy bien del sector productor, pero hay algo importante acá y es que cuando se establecen controles de comercio, nos metemos en varios frentes de trabajo adicionales. Un frente común y un frente regional podría apalancar bastante ese tipo de medidas y podríamos buscar que tuviéramos ese tipo de restricciones para que mejores productos estén ingresando acá. De hecho, los productores formales y que cumplen con las medidas de restricción de uso de sustancias peligrosas estarían más que de acuerdo con que los otros productores cumplan también con esos estándares y se juegue limpio y se jueguen en las mismas condiciones de mercado en nuestros países. También es importante entonces darle el mensaje a nuestras autoridades de aduanas y a nuestras autoridades que ejercen vigilancia y control en esos puntos de entrada para que pudiéramos hacerlo. Pero vemos que sí, es un siguiente paso que se debería dar y es que en nuestro inventario nacionales de COPS, una fuente de ingreso en la importación debería comenzar a desestimularse o cortarse para que pudiéramos nosotros garantizar que cada vez tenemos una menor problemática
que afrontar. Sí, de acuerdo. Creo que esto es una preocupación regional y podríamos abordarla a través también del proyecto, ya que se están elaborando políticas también en los 13 países participantes. La verdad que me parece un punto importante. En cuanto a costos, ¿qué aproximado tiene la identificación de una muestra por XRF, tal vez el costo del equipo mismo y el análisis por cromatografía de gases? Bueno, un análisis por cromatografía de gases está alrededor de unos 400, 500 euros por muestra. Eh, Tenemos capacidad analítica disponible para contratar en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Algunos laboratorios en la región estaban comenzando a implementar las técnicas, pero es muy importante que el laboratorio tenga acreditado el método, que pues en Europa y en Estados Unidos tiene una trayectoria bastante larga, porque pues ya hace rato que se están controlando ese tipo de sustancias. La pistola de fluorescencia de rayos X tiene un valor comercial entre 30 y 50.000 dólares, depende del tipo de aparato y las prestaciones que tenga. Para algunas empresas ha sido interesante, por ejemplo, incluir no solamente bromo dentro de los elementos que puedan medir, sino también la capacidad de medir aleaciones, tipos de aleaciones y otras sustancias que pueden ser de un interés comercial y que ayudan a apalancar un poco el costo. Pero estaríamos hablando de más o menos 35 a 45.000 dólares por aparato. Por eso decía que no todos los gestores tienen el músculo financiero para poder comprarse uno, a menos que su negocio, por ejemplo, de chatarra ferrosa o no ferrosa o de otro tipo de materiales, tenga también interés en hacer ese tipo de análisis y puedan apalancarse. Conocemos muchos gestores RAE que tienen este tipo de aparatos para hacer identificación de chatarra ferrosa y de aleaciones, pero no todos esos aparatos tienen la posibilidad de medir bromo y cloro, que es algo relevante en este caso. Un análisis de esos, pues con un laboratorio acreditado, puede estar alrededor de unos 30 a 50 dólares por muestra. Y pues si lo planteamos así, nosotros en el proyecto hemos hecho ya casi 12.000 análisis de estos con un solo aparato. Entonces, es posible que al final el costo-beneficio diga, es posible que para un proyecto se compre un aparato y se pueda utilizar durante 4 años y luego los gestores vean si económicamente les interesaría adquirirlo. Sí, creo que justamente la importancia de un proyecto como estos es evitar incurrir en costos de este tipo, ¿no? Sino más bien que el proyecto identifique cuál es la metodología a seguir para lograr una identificación y separación eficaz. Bien, en cuanto a los aprovechamientos de plástico no contaminado, ¿qué nos puedes contar sobre usos como la impresión 3D? Bueno, en la impresión 3D típicamente pues, se usan varios tipos de resina. Una de las que se usan es el ABS. Para que un ABS pueda ser utilizado de una manera exitosa en una impresora 3D, que típicamente se piensa para piezas y para aplicaciones de muy buen detalle, pues requiere unas características muy, muy buenas. Ahí es a donde uno trata de apuntar seleccionando fuentes. Entonces, no todos los ABS que se usan en los RAEs son los mismos ABS. Y por otro lado, se pueden mejorar las condiciones de estos materiales para lograr tener la fluidez necesaria, los contenidos bajos de cargas y poder generar los hilos que se venden luego en carretes para las impresoras 3D. Entonces, es una aplicación que tiene una muy buena perspectiva. En cuanto a valorizaciones, creo que la mejor de las alternativas posibles, pero a su vez es la más exigente en calidad. Entonces, si yo a un gestor RAE le voy a decir, usted va a ser proveedor de ABS para impresión 3D, le voy a tener que pedir que monte todos sus procesos de control de calidad, incluyendo ese tipo de características, para que logre ese mayor retorno de valor en esta aplicación. Existen otras que pues son un poco menos exigentes, pero pues también muy buenas, como la inyección de partes, de autopartes o de piezas para otros aparatos eléctricos y electrónicos, que también pueden ser bastante interesantes y que me ayudan de hecho también como a cerrar el círculo
en el mismo tipo de sector. Entonces, tiene una muy buena perspectiva, pero es bastante exigente. Estamos como apuntándole también un poco a verificar si las fuentes que tenemos disponibles y las cantidades que tenemos disponibles dan para un negocio de ese estilo o no. Ujú. En cuanto a la identificación de AES que se importan, ¿hay alguna correlación o se estudió quizás alguna correlación con respecto a partidas arancelarias para tratar de atacar quizás el problema desde la importación misma? Mm. Bueno, digamos que en principio, como mencionamos hace un rato, nosotros no tenemos implementados controles a la importación de este tipo de aparatos con este criterio de contenido de sustancias COP. Eso por un lado. Entonces, atacarlo de esa manera nos hubiera dilatado bastante el proyecto. Lo que sí es cierto es que, de alguna manera, la importación, la distribución de las categorías de aparatos que se importan tienen una correlación un poco distante en el tiempo con la categoría, con las categorías de aparatos que se obtienen ya en las instalaciones de los gestores RAE. Lo que sí hicimos nosotros fue priorizar los análisis de todas estas categorías que se consideran más relevantes y de mayor participación de acuerdo a los diagnósticos que tenemos en el país. Nuestro diagnóstico de la política nacional de RAE del año 2013-2015, cruzado con lo que estamos obteniendo nosotros como material en las instalaciones de gestores RAE, nos crean a nosotros también unas listas priorizadas de qué tipo de aparatos tenemos que caracterizar primero que otros porque son los más frecuentes o los más relevantes. Esa es, digamos que, la mejor aproximación que tenemos con datos de importación digamos, de producción, entendiendo producción como importación más fabricación. Pero, como decíamos hace un rato, la regulación de importación con estos criterios es un camino un poco distinto y es un camino con unos tiempos también diferentes, creería yo. Bien, Edwin, con relación a, aparte de la guía que nos mostraba con anterioridad Heinz y Andreas, ¿qué opinas entonces o cómo ves en la práctica utilizar la técnica de flotación-hundimiento para separar los plásticos con retardante de llama COPS? Pues, de hecho, esta guía que se desarrolló en el marco del proyecto SRI es uno de los padres fundadores de este proyecto de separación de plásticos, porque partiendo de ese esquema de árbol de decisión, uno puede lograr incluir eso dentro de las operaciones de los gestores. Ese criterio de flota segunda es bastante práctico y bastante útil cuando se tienen fracciones de plástico que son de difícil separación manual, visual y de pruebas específicas. Hablábamos hace un rato de que se puede llevar, por ejemplo, a una aplicación tipo compuesto madera-plástico. Podría uno decir que antes de enviar ese material a ese tipo de aplicaciones, uno puede aplicar una prueba de flota segunda, separar aquellos que están considerados como sospechosos de tener ese tipo de cargas, que son los plásticos que se hunden, y aprovechar todos los que flotan. Nosotros hemos hecho pruebas midiendo bromo y contaminantes orgánicos persistentes. Luego de hacer esas pruebas de flota se hunde y efectivamente hay una diferencia significativa entre la cantidad de bromo de los plásticos que flotan respecto a los que se hunden. Eso uno puede decir, es una prueba buena para separar eso. Tiene algunos inconvenientes, algunos falsos positivos en su implementación, pero desde la perspectiva de la separación del bromo es una prueba bastante confiable, bastante práctica y se puede escalar, como hemos visto en otros webinars de este espacio, a procesos en continuo que me permiten generar materiales limpios para aprovechar en ese tipo de alternativas. Ahora, ¿qué nos estamos planteando con el Instituto del Plástico? Hacer un proceso sucesivo de separación explota-se hunde que me permitiera también recuperar tipos diferentes de resina. Eso, digamos que planteado en el papel es posible, pero tenemos que revisar la viabilidad de su escala piloto y escala industrial. Entonces, por ahora, una buena práctica que yo recomendaría es evitemos pedazos tan pequeños que no podamos saber de qué tipo de material son y en la medida de lo posible
logremos identificarlos desde antes para poder mejorar su perspectiva de valorización. Bien, quizás una última pregunta ya para hacer el cierre. ¿Por qué razón los plásticos con bromo no se consideran residuos peligrosos en Colombia? Digamos que en Colombia básicamente hay tres condiciones que están planteadas para definir si un residuo es peligroso o no es peligroso. Arrancando desde los componentes mismos del material o el residuo, digamos que en este caso es un residuo plástico, yo puedo determinar si hay presencia o no de sustancias que estén reguladas. Tengo también la posibilidad de revisar listados de residuos peligrosos. Tenemos unos listados acogidos por norma, donde, por ejemplo, los PCB están de manera explícita, los aceites usados, los residuos con riesgo biológico infeccioso, pero no así los plásticos con retardantes de llama bromados. Y hay una tercera opción y que es un poco como la más robusta y la de definir a ciencia cierta si el residuo es o no peligroso y es la caracterización analítica. En Colombia tenemos por norma también definidos cuáles son las pruebas que aplican para definir si un residuo es peligroso o no es peligroso. Es una batería de ensayos completa que está acogida por resolución del IDEAM y que si uno desarrolla esa batería de ensayos puede determinar si un residuo es peligroso o no es peligroso. En este momento nosotros estamos ya al finalizar la emergencia desarrollando las últimas pruebas que son las de ecotoxicidad para, digamos, demostrar que este tipo de residuos no es ecotóxico. Tenemos algunas evidencias previas y algunos otros resultados de ensayos que han mostrado eso, pero como les decía durante la presentación, todos los gobiernos tienen la potestad de modificar, de aumentar la lista de residuos peligrosos para promover la gestión integral de los desechos. Si el Ministerio de Ambiente de Colombia en algún momento toma la decisión de incluir eso dentro de sus listados o la Convención de Basilea, que es el ente llamado a determinar y a orientar a los países en eso, incluye dentro de sus listados y sus anexos los plásticos con retardantes de llama bromados, pues en ese momento se considerarían como residuos peligrosos y entrarían al régimen de gestión que eso les implique. Esa es un poco como la Muy bien, Edwin, pues muchas gracias. Creo que ya hemos cumplido la hora y media que teníamos previsto para este webinar. Te agradecemos mucho el tiempo, las explicaciones que nos has dado y el detalle que le has dedicado a cada una de las preguntas planteadas. De verdad que muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos tenerte en una próxima ocasión también. A nuestros participantes igualmente les agradecemos y recuerden entonces que este webinar junto con los anteriores que hemos hecho también se encuentran en nuestro sitio de YouTube. Quienes no lo conozcan nos pueden escribir para hacerles llegar la dirección. Pero allí van a encontrar entonces todos los webinarios y próximamente colgaremos este también entonces. Gracias, Edwin, nuevamente. A ustedes muy amables por la invitación y para todos los asistentes, feliz día. Gracias y feliz resto de día para todos. Hasta luego.